El tema 1 del módulo 5, gestión empresarial, versa sobre la estrategia empresarial y la dinámica de negocio. El tema lo vamos a segregar en 3 partes totalmente diferenciadas. En una primera parte vamos a hablar de lo que es la estrategia. En una segunda parte vamos a ver cómo se puede formar esa estrategia y cómo se aplica a la empresa. Y en una tercera parte vamos a hablar de los nuevos sistemas económicos que existen en las empresas con la nueva situación en la que nos encontramos. Para empezar, vamos a definir lo que es estrategia. Estrategia se puede definir como el conjunto de medios de los que dispone la empresa con el fin de alcanzar sus objetivos, que son alcanzar la ventaja competitiva a largo plazo. La estrategia es un concepto muy ambiguo, es un concepto bastante complejo que tiene una gran importancia debido principalmente a que va a llevar a grandes cambios dentro de la organización. Por otro lado, el proceso global de implantación de una estrategia se va a dividir a su vez en otros 3 bloques. En primer lugar, vamos a analizar la estrategia que tenemos en estos momentos dentro de la empresa. Para ello vamos a ver lo que es la misión y la visión de una empresa. ¿Qué es la misión de una empresa? La misión de una empresa es el conjunto es la identidad que tiene la empresa en el momento actual y la que se prevé que va a tener en el momento futuro. ¿Qué es la visión? La visión es el objetivo futuro que pretende alcanzar la empresa en un momento determinado. Una vez que tenemos definidos cuál es la misión y la visión de la empresa, es necesario ver realizar un análisis exterior y un análisis interior a nuestra propia empresa. Para ello existen diferentes criterios, diferentes herramientas. La herramienta que vamos a emplear y la que vamos a profundizar en este tema es la matriz DAFO. En la matriz DAFO vamos a ver cuáles son las defensas, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades que tenemos en nuestra empresa. Por un lado, el análisis exterior va a estar centrado en las oportunidades y en las amenazas, y el análisis interior va a estar centrado en las defensas y en las fortalezas. Una vez que ya tenemos visto nuestros objetivos y nuestra misión, así como nuestro análisis y cuáles son las circunstancias de nuestra empresa, nuestro siguiente paso consiste en implantar la estrategia. ¿Cómo vamos a implantar la estrategia? Pues como estamos analizando la matriz DAFO, vamos a utilizar esta herramienta para poder saber qué tipo de estrategia tenemos que emplear. Existen 4 tipos de estrategias a emplear dentro de la empresa. Estas 4 estrategias son orientativa, defensiva, ofensiva y de organización. Una vez que ya tenemos implantada la estrategia dentro de la empresa, vamos a introducirla y controlarla. Para controlarla es necesario tener un seguimiento constante y continuo. Hasta aquí tenemos lo que sería el segundo bloque de este tema. Y el tercer bloque del tema consiste principalmente en analizar la situación en la que nos encontramos en el mundo totalmente internacionalizado y globalizado en el que nos movemos actualmente, en el que se han impulsado de forma bastante importante las nuevas tecnologías y cómo están influyendo estas nuevas tecnologías en las estrategias. Vamos a hablar de lo que es una organización. Una organización es un conjunto de personas que se reúnen con un conjunto de medios para obtener un fin común. La organización va a estar interrelacionada con una serie de elementos, de instrumentos y de herramientas con las que se va a formar la propia organización. Existen diferentes tipos de organizaciones en función de diferentes criterios en los que se quiera dividir. Por un lado, tenemos en función de los criterios formales o informales, tenemos las organizaciones definidas de esta forma. Las organizaciones formales son aquellas en las que están definidas dentro de una estructura organizativa, y las estructuras informales son aquellas que aparecen como grupos de amigos, grupos de amistad, aquellas en las que no existen unas reglas para formarse la organización. Por otro lado, también tenemos tipos de organizaciones planas y jerárquicas. Las planas son aquellas en las que no existe una orden que sobresalga por encima de los demás, y por otro lado tenemos las jerárquicas, que son aquellas en las que sí que existe un orden, una persona que va a ser la que dirija ese grupo. Los tipos de estructuras de empresa con las que nos encontramos pueden ser funcional, orientada a proyectos y matricial. Dentro de las matriciales nos podemos encontrar simple, compuesta, balanceada y equilibrada.
Una vez que ya tenemos vista cuál es la estructura que podemos implantar, también dentro del tema vamos a profundizar cuáles las ventajas de una y de otra y cuáles son los criterios que tenemos que seguir para poner una u otra, ya que va a depender del tipo de organización en la que estemos, de la cantidad de personas que tenga nuestra organización y de la industria en la que nos movamos. Otros dos criterios muy importantes a la hora de tener en cuenta en las organizaciones y en las empresas van a ser el clima organizacional y la cultura organizacional. Estos dos temas los vamos a profundizar y vamos a definir qué son cada uno de ellos. Asimismo, una vez que ya tenemos definido el tipo de organización y el tipo de estructura que vamos a imponer en nuestra empresa, se nos hace necesario realizar un diagnóstico interno de nuestra propia empresa. Para ello vamos a estar ligados con el tema anterior, vamos a ligar lo que es estrategia empresarial con el diagnóstico interno de la empresa. Por otro lado, vamos a hacer un análisis externo de la empresa, vamos a ver cómo está la situación en el mercado. Vamos a realizar dos tipos de análisis, un análisis prospectivo y un análisis de futuro, de previsión. Una vez que ya tenemos la situación en la que nos encontramos, tenemos que tratar también de los segmentos de mercado. Los segmentos de mercado se analizarán el tema, qué es lo que son y cómo afectan y qué tipología tienen dentro de nuestra organización. Para finalizar, vamos a hablar de un tema bastante importante que lleva a controversia. No es lo mismo organización que industria. La industria es el conjunto de organizaciones y es en donde se está moviendo nuestra propia organización. La industria va a tener un ciclo vital, va a tener un periodo desde su nacimiento hasta su madurez y vamos a tener diferentes criterios y diferentes tipos de industria en función del segmento en el que nos estemos moviendo.